damas y caballeros, amantes de la palabra y el pensamiento, adentrémonos en el fascinante tapiz de la literatura decimonónica, un siglo de luces y sombras, de convulsiones sociales y de una profunda redefinición del arte. Este volumen de la historia de la literatura universal nos guía con mano experta a través de las diversas producciones literarias de la segunda mitad del siglo XIX, un periodo en el que el idealismo y el individualismo burgués entraron en una crisis definitiva. Es la era del realismo y el posromanticismo, dos corrientes que a su manera representan una postura ineludible del escritor frente a un mundo en ebullición, donde progresismo y reaccionarismo, espiritualismo y materialismo, subjetivismo y objetivismo se entrecruzan y enfrentan. El posromanticismo en Hispanoamérica, un eco retardado y un gesto precursor. Nuestra primera parada nos lleva al continente americano, donde la literatura hispanoamericana aún no había forjado su identidad distintiva, sumida en una pervivencia romántica que paradójicamente a menudo superaba en intensidad al romanticismo europeo original, cultivado allí más tardíamente. Solo a finales de siglo, con el modernismo de Rubén Darío, hallaría su voz propia. En la lírica posromántica, figuras como el uruguayo Juan Zorrilla de San Martín destacaron con su poema narrativo Tabaré, una obra que, aunque argumentalmente ingenua, sobresale por su honestidad en la exploración del mestizaje y su musicalidad, anticipando una dimensión religiosa de la palabra poética. Muy diferente fue la lírica clasicista de Manuel José Otón, que si bien abordaba temas románticos en sus inicios, encontró su madurez en una perfección técnica que lo acercó a la lírica novecentista. En la prosa, las pervivencias románticas dominaron con novelas sentimentales y costumbristas y panfletos políticos. Juan Montalvo, desde Ecuador, encarnó la prosa combativa contra la tiranía, trascendiendo su contexto nacional para reflejar la situación de toda Hispanoamérica en su influyente periodismo. Sin embargo, la obra cumbre de este periodo posromántico es sin duda María 1867 del colombiano Jorge Isaacs. Esta novela, de tardía aparición, se nutre de modelos prerrománticos, destacando por su sensibilidad y su original reinterpretación del buen salvaje, fusionando elementos europeos e indígenas y sentando las bases del criollismo literario, particularmente en su magistral captación del paisaje autóctono. Otros autores, como el dominicano Manuel de Jesús Galván con su novela histórica Enriquillo, o la peruana Clorinda Mató de Turner con Aves sin nido, exploraron el indigenismo desde ópticas que oscilaban entre el costumbrismo y un realismo socialmente comprometido. El realismo y naturalismo hispanoamericano a finales del XIX fueron más bien tímidos, con la excepción de Alberto Blestrana en Chile, cuya Martín Rivas 1862 intentó trasplantar los principios balzaquianos, denunciando la superficialidad y corrupción de la aristocracia chilena. El naturalismo, en cambio, se manifestó en una complacencia decadente en la miseria y la degradación, con autores como Federico Gamboa Santa en México o Eugenio Cambaceres en Argentina. No obstante, fue la búsqueda de nuevas formas la que preludió la verdadera eclosión. José Martí, el cubano, es la figura más destacada de esta transición, símbolo de las letras hispanoamericanas por su lucha independentista y su integridad moral. Su obra, arraigada en el romanticismo, anticipa el modernismo con un lirismo personalísimo. Sus ismalillo y versos sencillos abrieron nuevas miras poéticas, mientras que su prosa, especialmente periodística, superó la visión tópica de la realidad americana, convirtiéndolo en maestro de los prosistas del siglo XX. Otros premodernistas, como el peruano Manuel González Prada, crítica a conciencia del fin de siglo con su postura radicalmente renovadora, o el mexicano Salvador Díaz Mirón, de obra tardía y ecléctica, completaron este panorama de transición hacia una literatura que conciliaba lo europeo con lo autóctono. El auge del realismo en Francia, espejos de una sociedad cambiante. El realismo, movimiento ideológico y artístico, surgió en Francia en un periodo de agitación social. La novela, antes relegada, se revalorizó al incorporar el elemento social. Autores como Stendhal y Balzac, aunque con raíces románticas, fueron pioneros en hacer de la verdad social el fin último de la literatura. Stendhal en Ribeyle, un hombre forjado en las campañas napoleónicas, renegó del conservadurismo de la Restauración. Su primera gran novela, Rojo y Negro 1830, subtitulada Crónica de 1830, narra el ascenso social del ambicioso Julien Sorel, un superhombre nietzscheano
que disfrazado de sacerdote lucha contra la sociedad burguesa restauradora. A través de Sorel, Stendhal denuncia la imposibilidad del vitalismo en su época y anticipa una nueva ideología antiburguesa. En La Cartuja de Parma 1839 explora el nihilismo y la resignación ante un destino trágico, contraponiendo la hipocresía francesa a la sinceridad feudal italiana. Su psicologismo y su estilo conciso y moralista lo acercan más a los novelistas del siglo XX que a sus contemporáneos. Balzac, Honoré de Balzac, fue el gran artífice de una visión totalizadora de la sociedad de su tiempo. Su monumental La comedia humana, una ambiciosa serie de 90 novelas, buscó categorizar y estudiar la vida humana, concibiendo la sociedad como un ser vivo en constante ebullición. Movido por un aliento romántico idealista, su arte, sensorial y a menudo excesivo, retrató la decadencia y el arribismo. Obras clave como Eugenie Grantet 1833, magistral cuadro de la vida provinciana, o Papagoriot 1834, con su trágica confrontación entre éxito y fracaso, revelan su capacidad para crear personajes convincentes y universos ficticios. César Virostiau 1837 fue una lúcida crítica a la ambición y especulación de la pequeña burguesía. Flaubert, Gustave Flaubert, el más representativo del siglo XIX francés, logró conciliar el realismo más estricto con una disciplina narrativa ejemplar. Su obra maestra, Madame Bovary 1856, inspirada en un suceso real, es una radiografía implacable de la burguesía y su mediocridad. Emma Rouault, la protagonista, encarna la frustración de un idealizado destino romántico al chocar con la realidad burguesa, un fenómeno conocido como bovarismo. Flaubert, obsesionado con la objetividad y la perfección formal, sometió su obra a un rigor extremo, explorando la relación entre realidad e idealidad con una profundidad inigualable. Aunque otras obras como Salambo o La educación sentimental no alcanzaron la misma altura, supo infundir al arte la exactitud de la ciencia, prefigurando la novela del siglo XX. El naturalismo, llevado a sus máximas consecuencias por Émile Zola, representó una visión más radical. Convencido de aplicar el método científico a la literatura, Zola exploró las taras hereditarias y la influencia del ambiente en su vasta saga Los Rougon-Macquart. Novelas como Germinal 1885 denunciaron la miseria del proletariado con una vehemencia sin parangón, convirtiéndolo en un influyente crítico del capitalismo. Otros naturalistas, como los hermanos Goncourt, se enfocaron en lo patológico y la vida febril de la civilización contemporánea con un estilo impresionista. Alphonse Daudet aportó una mirada más sentimental y humanista, mientras que Guy de Maupassant se erigió como maestro del cuento, buscando una objetividad rigurosa y una impersonalidad estilística que lo conectan directamente con Flaubert. La novela victoriana entre el humor, el compromiso y la psique. En Inglaterra, la novela victoriana gozó de una popularidad sin precedentes, moldeada por la demanda de un público burgués, a pesar de sus limitaciones. Su valor reside en su vínculo directo con la vida inglesa, ofreciendo un realismo arraigado en la tradición, pero que evolucionaría hacia el impresionismo y el psicologismo del siglo XX. Charles Dickens fue el iniciador del realismo social inglés desde sus tempranas obras como Los papeles póstumos del club, Pickwick 1836-1837, Un festín de humor y sentimentalismo, hasta Oliver Twist 1837 o Canción de Navidad 1843, Dickens se reveló como un hábil retratista de la sociedad, aunque a menudo suavizando los conflictos con melodramatismo. En su madurez, obras como David Copperfield 1850, Dombey e hijo 1848 y Tiempos difíciles 1854 revelaron una conciencia artística más profunda, denunciando la injusticia del capitalismo y la hipocresía victoriana, incluso si su optimismo ocasional matizaba su crítica. William Mapeace Thackeray, el rival de Dickens, ofreció en la Feria de las Vanidades 1848 un agudo análisis satírico de la sociedad inglesa, centrado en la ascensión social de Beckishar, un personaje amoral que refleja la propia amoralidad de las clases dominantes. Su escepticismo y su mirada desengañada lo convirtieron en un lúcido crítico del sistema. Las hermanas Bronte aportaron una voz singular, posromántica y profundamente subjetiva. Charlotte Bronte con Jane Eyre 1847 exploró la pasión y la rebeldía individual frente a las convenciones sociales, reivindicando la realización personal femenina. Emily Bronte dejó una única pero monumental novela,
Cumbres borrascosas 1847, una obra moderna y compleja en su estructura y su violencia poética que plantea la renuncia a la moral y la fuerza de las pasiones en un marco rural. Marigan Evans, bajo el seudónimo de George Eliot, accedió a la cultura victoriana con una obra intelectualista que buscó conciliar religión y humanismo. Middlemarch 1872, su mejor novela, es un profundo estudio de las relaciones humanas y los retratos psicológicos, anticipando la novela del siglo XX con su enfoque en el tema sobre la forma. Antoni Trollope se erigió como el fiel retratista de la burguesía inglesa, con una prosa normal que sin innovaciones ofrecía un análisis minucioso de los actos humanos y sus implicaciones morales. Sus novelas clericales, como El Guardián, 1855, y Las Torres de Barchester, 1857, criticaron la burocratización y secularización de la sociedad. La novela victoriana se diversificó aún más con autores como Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, El extraño caso del doctor G.T. y M.R. Ide, que sin abandonar la aventura, cultivó un esteticismo y un sensacionalismo de la forma. Oscar Wilde llevó el esteticismo al extremo con el retrato de Dorian Gray 1890, proclamando el arte por el arte y la liberación de la literatura de cualquier servidumbre social o moral. Otros autores, como Thomas Hardy Tess de Urbevilles, Jude el Oscuro, exploraron el determinismo naturalista y la tragedia del hombre frente a las fuerzas naturales con un impresionismo descriptivo, mientras que la subliteratura ideológica y sensacionalista, con figuras como Benjamín Disraeli o Wilkie Collins, reflejó las tensiones sociales de la época. El realismo ruso, almas en un imperio en crisis. El siglo XIX fue la edad de oro de las letras rusas, a pesar del atraso político y la represión zarista. El realismo ruso, anticipado por Gogol, se gestó en el debate entre eslavófilos y occidentalistas. Críticos como Vissarion Belinsky y Nikolai Chernyshevsky y sentaron las bases teóricas de un realismo comprometido con la sociedad, influenciados por el idealismo alemán y el socialismo. La novela de Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, se convirtió en un emblema para los jóvenes revolucionarios. Iván Turgeniev, occidentalista y liberal, exploró el tema del hombre superfluo, un personaje incapaz de llevar a cabo reformas sociales. Sus obras, como Memorias de un cazador 1852 y Padres e hijos 1862, destacan por su elegancia estilística y penetración psicológica, aunque con un nihilismo que percibe la vida como una lucha sin redención. Iván Goncharov, por su parte, defendió el pragmatismo burgués. Su obra cumbre, Oblomov 1859, es un retrato magistral del hombre superfluo encarnado en un aristócrata dominado por la abulia y la inactividad, un símbolo de la indolencia rusa. Fyodor Dostoyevsky, uno de los novelistas más geniales y complejos, trascendió el realismo con un profundo psicologismo y una visión espiritualista. Tras su condena a muerte y trabajos forzados en Siberia, su pensamiento viró hacia un trascendentalismo mesiánico. Sus obras de madurez, como Crimen y Castigo 1866, exploran la culpa, la transgresión y la posibilidad de redención de Raskolnikov, un superhombre que desafía la moral. Los hermanos Karamazov 1881 es su testamento literario, una parábola de la vida rusa que profundiza en el desorden moral y la búsqueda de la libertad humana a través de la aceptación de la ley y el sufrimiento. Liev Tolstoy, de origen aristocrático, pero con vocación populista, encarnó un realismo racionalista y optimista. Su monumental Guerra y Paz 1869 es una epopeya moral de la Rusia napoleónica, donde la vida cotidiana de las masas populares adquiere proporciones heroicas. En Ana Karenina 1877 aborda el adulterio y las normas sociales, mientras que Resurrección 1899 expone la regeneración moral a través de la expiación. Su pensamiento humanitario y su crítica al zarismo y la propiedad privada lo llevaron a una vida de renuncia y compromiso. Anton Chejo, maestro del cuento y precursor del drama moderno, aportó una visión fragmentaria, objetiva y antirretórica. Sus relatos, como La estepa 1888, La sala número bis o Una historia triste, denunciaron la inacción y la frustración de la intelectualidad rusa, invitando a la superación de la mediocridad. Sus dramas, como La gaviota 1896 y El jardín de los cerezos 1903, exploraron la frustración vital y el choque entre los viejos valores aristocráticos
y la nueva burguesía, con un simbolismo poético y una maestría que renovaron el teatro. El realismo en España, entre la tradición y la crítica social, la novela española de la segunda mitad del siglo XIX se debatió entre las pervivencias románticas y la necesidad de un realismo que reflejara la convulsa realidad de la España de la Restauración. La debilidad de la burguesía y la fuerte ideologización del momento marcaron sus derroteros. Los narradores prerrealistas, como Fernán Caballero, La Gaviota, 1849, cultivaron un costumbrismo moralizante y tradicionalista. Pedro Antonio de Alarcón, de evolución ideológica del liberalismo al conservadurismo, destacó por su estilo periodístico y sus dotes de observación. Su obra más lograda, El sombrero de tres picos, 1874, reelabora un motivo folclórico en una sátira de la autoridad y la irracionalidad. Benito Pérez Galdós es, sin duda, el autor más representativo del realismo español. Su vasta obra, un auténtico mosaico de la España del XIX, se inició con novelas de tesis ideológicas como La Fontana de Oro, 1870, o Doña Perfecta, 1876, que enfrentaban el progreso y el oscurantismo. Con Marianela, 1878, exploró el choque entre ideales y realidad. En su madurez incorporó el habla coloquial con un realismo fidedigno. Su obra magna, Fortunata y Jacinta, 1887, es un estudio monumental de la burguesía madrileña, donde se entrelazan destinos y frustraciones, y donde el conflicto entre el bien y el mal, el caos y la armonía, se resuelve en la búsqueda de la realización personal a través de la renuncia y el sufrimiento. Sus episodios nacionales ofrecieron una epopeya histórica y en sus últimas obras, como Misericordia, 1897, se decantó por un espiritualismo que proponía una reforma humanitaria de la sociedad. Leopoldo Alas Clarín nos legó la cima del realismo español con La Regenta, 1885. Vetusta, trasunto de Oviedo, se erige como un personaje coral, una ciudad estratificada y jerarquizada, escenario de las pasiones y frustraciones de Ana Ozores. La novela es una radiografía implacable de la sociedad española, su hipocresía, el poder caciquil y eclesiástico. Clarín, un crítico temible, utilizó el realismo como arma de interpretación y transformación, aunque su análisis, aunque riguroso, no llegó a los extremos del naturalismo determinista, manteniendo un clasicismo moralizante. Otros realistas incluyen a José María de Pereda, regionalista y tradicionalista Peñas Arriba, Sotileza, que retrató la vida cántabra con un realismo casi naturalista. Juan Valera, aristócrata y liberal, cultivó un clasicismo depurado, destacando por sus estudios psicológicos en novelas como Pepita, Jiménez, 1874, un exquisito análisis de la seducción en un formato epistolar. Emilia Pardo Bazán, una de las pocas naturalistas convencidas, exploró temas sociales y feministas en La Tribuna y sobre todo en Los Pazos y Ulloa, 1886, una vigorosa novela que confronta el primitivismo rural con el desarrollo urbano sin idealizar ninguno. El naturalismo español, aunque tardío y moderado, encontró su mejor expresión en Vicente Blasco Ibáñez La Barraca, Cañas y Barro, quien adaptó las influencias de Zola a un contexto valenciano con un marcado compromiso político y un realismo vivido. El realismo y naturalismo en Portugal, regeneración y desencanto. La regeneración portuguesa, un movimiento de modernización material, sentó las bases para una nueva literatura. La generación del 70, influida por el socialismo utópico y el liberalismo europeo, buscó un arte comprometido. Camilo Castelo Branco fue el autor más popular del posromanticismo, evolucionando de un sentimentalismo inicial a un realismo incipiente. Su obra maestra, Amor de perdición, 1863, es una trágica historia de amor enmarcada en una sociedad dominada por la irracionalidad del poder. Julio Dinis, por su parte, cultivó un prerrealismo moralizante e instructivo con obras como Las pupilas del señor rector, 1866, que analizaban las costumbres rurales. Sin embargo, el gran abanderado fue esa de Queirós, quien teorizó el realismo como la negación del arte por el arte, un medio para la crítica social y la búsqueda de la verdad. Sus novelas, como El crimen del padre Amaro, que arremetió contra la hipocresía del clero, El primo Basilio, que criticó la concepción burguesa del matrimonio, y Los mayas o ambicioso fresco de la alta burguesía, exploraron los defectos de la sociedad portuguesa, revelando un creciente desencanto con las posibilidades de reforma. Su estilo,
que combinaba objetivismo e impresionismo, lo sitúa entre los grandes del realismo europeo. El naturalismo portugués, aunque de menor trascendencia creativa, tuvo teóricos como Julio Lourenço Pinto y exponentes extremos como Abel Botelho, cuya serie Patología Social exploró la degradación humana con un enfoque cientifista. La novela verista italiana La verdad cruel de la vida. La unificación italiana Risorgimento impulsó la necesidad de un arte que reflejara la verdad de la vida. El verismo, influenciado por el cientifismo y el positivismo, buscó la objetividad, aunque la falta de cohesión social limitó su alcance crítico. Giovanni Verga, el mejor novelista italiano del siglo XIX después de Manzoni, es el máximo representante del verismo. Regresó a su Sicilia natal para encontrar la verdad de la vida rural. Su obra maestra, Los Malasangre 1881, narra con lacónico realismo la decadencia de una familia de pescadores frente a las nuevas necesidades sociales. Mastro don Gesualdo 1888 explora el ascenso y caída de un burgués enriquecido, ofreciendo un estudio psicológico insuperable del arribismo. Verga combinó el objetivismo naturalista con una profunda melancolía y pesimismo. Otros veristas, como Matilde Serao o Gracia de Letta, aportaron colorismo y análisis racionalista, aunque sin la profundidad de Verga. El idealismo siguió presente con autores como Antonio Fogasaro Pequeño Mundo Antiguo, el santo, que exploró la encrucijada del hombre europeo entre la fe y el progreso. El realismo y naturalismo en Alemania, tradición y vanguardia. Alemania, en su camino hacia la unificación, vio florecer un realismo de larga vida pero de escasa influencia externa y un naturalismo breve pero trascendente, impulsado por el pensamiento materialista de Nietzsche. Theodor Fontane, lírico y dramaturgo, se convirtió en uno de los críticos más serios de las clases dominantes prusianas. Sus novelas, como La señora Jenny Treibel 1892 y la obra maestra Effibriest 1895, retrataron la alta sociedad berlinesa con una mezcla de ironía y realismo, anticipando la novela del siglo XX. Theodor Storm, inicialmente por romántico, incorporó el realismo en sus relatos, idealizando las formas de vida tradicionales. Conrad Ferdinand Miller destacó por su refinada prosa y sus novelas históricas con un estilo esteticista. El naturalismo alemán encontró en Berlín su epicentro. Arno Olz y Johannes Schlaf le dieron forma definitiva, buscando una objetividad extrema y un estilo que borrara los límites entre arte y naturaleza, el Sekundenstil. Sin embargo, fue en el drama donde el naturalismo alemán cosechó sus mayores frutos con Gerhard Hauptmann. Su obra, Antes del amanecer 1889, causó un escándalo al denunciar la degradación moral del enriquecimiento. Su drama cumbre, Los tejedores 1892, es un impresionante cuadro de las condiciones de vida de los obreros silesios que combinó el realismo documental con un profundo sentimentalismo, superando la rigidez del naturalismo puro. El realismo y naturalismo en Estados Unidos o la frontera, el río y la sociedad. La guerra civil marcó el origen de los Estados Unidos modernos, impulsando el progreso material y la moral burguesa, aunque el puritanismo persistiría. Mark Twain Samuel Langhorne Clemens se erigió como el primer escritor originalmente americano desvinculado de la tradición inglesa. Su obra, nacida de la vida en el Mississippi, se caracteriza por un humor vitalista, una profunda autenticidad y un lenguaje coloquial. Las aventuras de Huckleberry, fin 1884, es su obra fundamental, una epopeya americana donde el río Mississippi se convierte en un símbolo de evasión y una vida más sincera. El realismo norteamericano también tuvo figuras como William Dean Weiss, un moralista que buscó eliminar los aspectos desagradables de la realidad, y Henry James, quien, residiendo en Europa, exploró la inconsistencia de la nobleza europea y el choque entre las culturas americana y europea con un estilo conscientemente artístico y psicológico retrato de una dama, Las alas de la paloma. El naturalismo, sin embargo, fue donde la literatura estadounidense encontró su verdadera voz diferenciadora. Stephen Crane, a su corta edad, impactó con obras de crudo realismo como Magiel, una chica de las calles 1893, que narra la trágica vida de una prostituta, y El rojo emblema del valor 1895, una visión descarnada de la guerra civil que traspasa el mero realismo para conjugar lirismo y objetivismo. Edith Wharton, desde Europa, analizó la alta sociedad neoyorquina y su moral puritana de Tan Frome, La casa de la alegría. Jack London y Frank Norris exploraron la aventura y el determinismo con obras como La llamada de la selva o El pulpo,
revelando la vida en su dimensión más instintiva y material. El posromanticismo, la estetización de la vida y el arte. Finalmente, volvamos a la esencia del posromanticismo. Este movimiento, surgido de la crisis del romanticismo, se manifestó en dos formas, una conservadora, que repetía tópicos, y otra más original y crítica, que buscaba la rebeldía y la experimentación. La traición de clase de los intelectuales llevó al rechazo del burgués y al surgimiento de la bohemia, un estilo de vida y de arte antiburgués. Los artistas se convirtieron en dandies o malditos, buscando la originalidad y la renovación formal hasta sus últimas consecuencias, concibiendo el arte por el arte como su único fin. En la poesía francesa del fin de siècle, el parlasianismo y el simbolismo fueron las corrientes dominantes. Los poetas parnasianos, como Théophile Gautier, Théodore de Bambille y Charles Leconte de Lisle, buscaron la perfección formal, la materialidad de la palabra y la belleza como objeto de culto, distanciándose del sentimentalismo romántico. Sin embargo, el verdadero maestro finisecular fue Charles Baudelaire. Su obra, contenida en Las flores del mal 1857 y los pequeños poemas en prosa 1862-1867, revolucionó la poesía con su originalidad, su rigor intelectual y su capacidad para conciliar clasicismo y decadencia, pesimismo y búsqueda de la idealidad. Baudelaire, el dandy y el poeta maldito, denunció la modernidad grotesca y el falso progreso, explorando la fealdad de lo urbano y la búsqueda de evasión a través del viaje físico o metafísico y los paraísos artificiales. Su gusto por el símbolo y la percepción sensorial como medio de conocimiento sentaron las bases del simbolismo. Los grandes poetas simbolistas, como Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud, reconocieron a Baudelaire como su guía. Verlaine, con su exquisita musicalidad y su personal lirismo, abrió nuevos caminos a la poesía francesa, especialmente en obras como Romanzas sin palabras 1874, donde la melodía prevalece sobre la rima, sugiriendo en lugar de describir. Mallarmé, con su escasa pero influyente obra, llevó el simbolismo a una dimensión metafísica, buscando el poema absoluto y la perfección de la forma para la idea. Rimbaud, el genio precoz, representó la rebeldía más radical y la experimentación más audaz, aunque el texto aquí proporcionado no profundiza en él. Así concluye nuestro recorrido por el siglo XIX, un periodo en el que la literatura, a través del realismo y el posromanticismo, se erigió en un espejo complejo de la condición humana y de las profundas transformaciones sociales y espirituales que marcarían el advenimiento del siglo XX.